Buenos días, compañeros. A continuación voy a desarrollar la sesión de trabajo situada de educación inicial llamada Estrategias pedagógicas y ruta de uso del material Aprendamos Todos a Leer. Los objetivos para esta sesión son promover la apropiación de las estrategias pedagógicas y su relación con el alfabetismo emergente. Segundo, fortalecer el diseño y generación de experiencias y ambientes pedagógicos que promuevan y potencien el desarrollo, aprendizaje y participación de los niños y niñas de educación inicial, primero y segundo, desde el reconocimiento de sus particularidades y diversidad. Y tercero, socializar los materiales Aprendamos Todos a Leer, así como la ruta de uso que orienta su implementación e inspira la práctica pedagógica. Bueno, esta es la ruta de formación en educación inicial desde el 2019 y este año. El año pasado recordemos que comenzamos con una sesión de trabajo llamada Reconocimiento de la práctica pedagógica. Luego desarrollamos una sesión llamada Desarrollo y aprendizaje. Después tuvimos en cuenta el juego, la expresión artística, la literatura y la exploración del medio, o sea, las actividades rectoras. Y por último se desarrolló una sesión de trabajo llamada Ambientes pedagógicos. Para este año, 2020, comenzamos con una sesión de trabajo llamada Estrategias pedagógicas. Luego iremos con ejes de práctica pedagógica, seguimiento al desarrollo y al aprendizaje. Y por último, una sesión llamada Vinculación de las familias. Vamos a comenzar con una parte conceptual de lo que son las estrategias pedagógicas. Según Steinhaus, las estrategias son formas de trabajo organizadas, sistemáticas y planeadas que orientan el proceso de formación de los niños y niñas, o sea, eso quiere decir la pedagogía, y son la base para la enseñanza y el aprendizaje, la didáctica. Otros aspectos de las estrategias pedagógicas es que es un trabajo liderado por docentes, que promueve el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas. Organizan tiempos, ambientes, recursos y materiales, experiencias y participación. Incluyen particularidades del contexto, vinculan a las familias y promueven el arte, el juego, la literatura y la exploración del medio, o sea, las actividades rectoras. Bueno, esta es la primera estrategia pedagógica de educación inicial llamada las asambleas. Son espacios de intercambio dinamizados por las maestras y maestros en variados momentos de la vida cotidiana, estructuradas sobre preguntas, situaciones, reflexiones, etc., que son de interés para el grupo y que invitan a la reflexión, el intercambio y la generación de acuerdos desde el aula. Esto quiere decir que como las asambleas son espacios de encuentro, de escucha, de conversación e intercambio, eso hace que los estudiantes reconozcan, tengan ideas, pregunten, tengan preocupaciones, intereses y puntos de vista. Bueno, otra estrategia es los llamados proyectos de aula, que son estrategias que parten de las preguntas e intereses e hipótesis de los niños y niñas y se va estructurando a través de la indagación y construcción del conocimiento. Esto quiere decir que, como dije al comienzo, parte de los intereses de los niños que son el faro que guía los proyectos de aula. Esa estrategia genera procesos de búsqueda e investigación, tiene en cuenta los saberes previos e intereses, propicia la participación de la familia y la comunidad, trata del conocimiento compartido, proceso vivido, tiempo proporcional e intereses. Bueno, aquí viene algo que es los rincones de aprendizaje, que es otra estrategia. Los rincones son espacios de interacción y participación, expresión y decisión de qué jugar, qué elementos usar, con quién estar, entre otras acciones que fortalecen la autonomía de los niños. Bueno, estos son algunos ejemplos de rincones de aprendizaje. Entonces es una estrategia que posibilita la participación, el juego, la creación, en un ambiente flexible y dinámico. Y por último están los talleres, que son espacios estructurados para el desarrollo de experiencias que ofrecen una variada gama de materiales, instrumentos y técnicas de trabajo para favorecer argumentaciones lógicas y creativas, familiarizarse con las semejanzas del lenguaje verbal y no verbal, etc. Bueno, aquí se pueden dar cuenta que
Los talleres son simplemente espacios donde el estudiante crea, explora y experimenta. Bueno, ¿cómo trabajar la lectura y la escritura emergente en educación inicial? Entonces, primero es trabajar la lectura y escritura dentro del acto comunicativo y significativo del habla. Incentivar la lectura en voz alta y la interpretación que los niños realizan de lo que escuchan. Familiarizar a los niños con los textos escritos. Iniciar la aproximación a la lectura y la escritura desde los primeros años de vida y antecediendo el ingreso al sistema educativo formal. Realizar la inmersión a la práctica de la lectura y escritura como proceso significativo para relacionarse con los demás. Bueno, aquí hay algunas ideas inspiradoras para trabajar la lectura y la escritura. Una de estas es la caja de palabras, en este caso gitanjáforas. Las gitanjáforas son simplemente expresiones de palabras inventadas, rollo de historias infinitas, formatos de postales y cartas, palabras atesoradas. Bueno, aquí hay unos tips para leer en voz alta. Primero, elige un libro de interés. Segundo, léelo de manera personal antes de compartirlo. 3. Dispón del espacio para la lectura. 4. Antes de iniciar la lectura, menciona el título y el autor. 5. Asegúrate de que todos los niños puedan ver las imágenes. 6. Lee de manera expresiva. 7. Sigue las palabras de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. 8. Involucra a los niños y niñas con preguntas. Y 9. Conversa sobre el libro. Bueno, aquí debemos tener en cuenta algunos aspectos o tips cuando estemos empezando a enseñar lectura y escritura en educación inicial. En primer lugar, el aprendizaje de la lectura y escritura es un proceso complejo que no solo se relaciona con el desarrollo del lenguaje, sino que requiere el fortalecimiento de procesos corporales, emocionales, cognitivos y sensoriales. O sea, en esta etapa en el que el niño tiene 5, 6 años, es importante que nosotros también tengamos en cuenta aspectos tanto corporales como emocionales del niño. También tengamos en cuenta que el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura propuesto para transición y primero se centra en generar un sinnúmero de expresiones que les permita a los niños desarrollar la conciencia fonológica y la apropiación de principios alfabéticos. Bajo ninguna circunstancia se recomienda el uso de planas ni de actividades de relleno y decoración de grafema. Muchas veces nosotros hacemos, por ejemplo, la letra A le hacemos que el niño lo rellene con arroz o lentejas o con escarcha. Entonces, eso no es muy recomendable. Dice que la repetición del trazo no es relevante a menos que se trate de ejercitación sobre la construcción textual. O sea, aquí lo que quiere decir es que la plana no es importante. Los fonemas que se busca que los niños de transición primera y segunda aprendan al finalizar el año exigen que a lo largo del año se planeen experiencias ricas y en contexto. Por ejemplo, lo que son proyectos de aula. Las experiencias pueden ser contextualizadas de acuerdo con lo que el docente considere pertinente según la región, características étnicas y demás elementos determinantes de los niños y las niñas. Bueno, aquí vamos a empezar a mirar un poco la estructura de lo que es el material Aprendamos Todos a Leer que debe estar en el colegio o que va a llegar al colegio. Bueno, este es el material para transición que viene de esta manera. Estas son las carátulas. También el libro de primero que viene con estas carátulas. En este caso viene un libro de lectura, viene una guía del docente como se viene trabajando con los materiales del programa. Entonces hay una guía del docente para el semestre 1 y semestre 2 y una guía del estudiante semestre 1 y semestre 2. Básicamente esa es la estructura de ese material. Entonces se empieza con los saberes previos, hay una fundamentación conceptual, una ejercitación por parte del estudiante y al final un afianzamiento. Bueno, como nos podemos dar cuenta con el material de Todos Aprender, la idea es que nosotros nos apoyemos en el libro del docente, que ya viene todo desarrollado, y tratemos
de buscarle una construcción, en este caso un mapa conceptual, en el que el niño a través de estos organizadores gráficos aprendan más fácil a desarrollar la tarea que le corresponde. Por ejemplo, en este caso de las ardillas, se generan unas hipótesis, por ejemplo, donde las ardillas tienen muchos hijos, cuando son bebés la mamá les da leche, etc. Entonces, nosotros debemos organizar nuestras ideas en algunos aspectos o organizadores gráficos como este mapa conceptual. Bueno, la clase de enseñanza que se logra con los libros de Aprendamos Todos a Leer. Hay una pedagogía activa que tiene que ver que los estudiantes pasan de ser espectadores a actores centrales. Hay explícita, que el docente da ejemplos y modela. Con apoyo, la evaluación formativa va más allá de decir correcto o incorrecto. Sistemática, hay planificación de clase con metas y propósitos. Bueno, esta es la estructura básica de la cartelera fonológica, porque nosotros vamos a empezar en educación inicial con conocimiento de los fonemas. El orden sugerido para la enseñanza de los fonemas y vocálicos consonánticos, representación del sonido de cada uno. En transición se trabajan 12 fonemas o 12 sonidos. Este es el orden de los fonemas que vienen dentro del material. Desde la unidad 1 que vienen las vocales, después las consonantes M, P, N, L, S, F, T, etc. Bueno, estas son algunas estructuras del libro. Al final viene una cartelera SQA. SQA quiere decir lo que sé, lo que quiero saber y lo que aprendí. Entonces, esto es prácticamente como una rejilla que el estudiante va a seguir. Lo que les hablaba aquí es lo de los organizadores gráficos. Por ejemplo, el nombre del personaje, cualidades del personaje, acciones del personaje, defectos del personaje, mi opinión del personaje. Aquí también sigue la estructura del libro. Viene una ruta de uso que encontrarás orientaciones para todo. Y la idea es que cuando lleguen los libros nosotros exploremos este material que es realmente bueno y se basa en los fonemas y la conciencia fonológica de los estudiantes. Les agradezco, compañeros, por el tiempo. Muchísimas gracias y buen día.